Bendiciones, mis queridos hermanos, desde San José de Costa Rica, nuevamente por Canal 54, Voz de Restauración para las Naciones. Estamos saludando a todas aquellas personas que están en sintonía con este bendito programa de televisión, este programa donde se está llevando una verdadera palabra de bendición para todos aquellos que están en sintonía con este programa. Ahí va a salir en la pantalla de la televisión el teléfono de cabina y teléfono celular para que cualquier consulta que ustedes puedan hacer pues estén en sintonía con nosotros. Un saludo muy especial para don Marco Tulio de allá del Carmen de Guadalupe y don Luis Guillermo de aquí de Tres Ríos. Al final del programa vamos a estar haciendo una oración por estas personas para que venga una sanidad tanto espiritual como corporal. Hermanos, estamos bendiciéndolos a todos y esta tarde está aquí con nosotros nuestro querido hermano Julio Ramírez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, mi hermano Luis. Sí, de verdad, aquí de nuevo con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga a cada uno allá en sus hogares, en sus casas, allá al otro lado de las fronteras. Queremos venirle saludando y de verdad una gran bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en esta tarde queremos darles un gran mensaje. Quizás nosotros ya la otra semana, cuando estemos aquí de nuevo, si Dios no ha venido por cada uno de nosotros o por usted, ya el miércoles de hoy en 8, ya sea diciembre, ya estemos en el mes de diciembre y ya muchos de ustedes ya han recibido el aguinaldo, ya han recibido la Navidad que nosotros llamamos o que ustedes llaman como Navidad. Quizás ya usted esté alegre, ya usted esté de vacaciones. Bueno, muchas cosas pueden estar sucediendo ya la próxima semana. Y en esta tarde nosotros queremos saludarles a ustedes y darles una feliz Navidad a cada uno de ustedes, porque como le vuelvo a repetir, ya hoy estamos 26 y ya en pocos días ya comenzamos un día de diciembre. Pero queremos darle unos consejos que Dios ha puesto en la boca de cada uno de nosotros, de mi hermano Luis y de mi persona, de acuerdo a lo que es la abstenencia de muchas situaciones que se presentan en ese mes. Es un mes muy delicado, es un mes muy divertido, la gente se divierte, los gastos son más grandes y ya después haciendo posible de que para el otro año ya no hay fondos y todas las situaciones se presentan en ese mes. Queremos gastar todo lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos da, y de verdad muchas veces de hecho que el Señor a nosotros nos da todo el tiempo bastante, pero en ese mes nos da muchas cosas más. Y por eso la palabra del Señor hoy trae algo muy bonito para que usted se ponga a la palabra de Dios y memorice y usted esté atento y sepa que Dios quiere hablarle, porque hoy en la palabra del Señor traemos en el libro segunda de Timoteo. Y yo quiero que usted, le vamos a dar 30 segundos para que usted pueda abrir su Biblia y buscar en segunda de Timoteo, capítulo 1, y del versículo 3 en adelante. Saludamos a las personas que nos están viendo, saludamos allá al otro lado de nuestras fronteras. Gracias a Dios por este bendito canal que Dios ha puesto para cada uno de ustedes. Y gracias a Dios por la voluntad que ha puesto en cada uno de nosotros, de mi hermano Luis y mi persona, para llegar hasta usted.
Y le agradecemos, hermano, que usted esté atento a la palabra de Dios y le bendecimos en el nombre de Jesús. Ya usted tiene la palabra de Dios y algún amigo por ahí está con usted, invítelo. Si su esposa, si su hermana está por el cuarto o está por ahí, invítela para que escuche la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Vamos a ir a la palabra de Dios y la palabra del Señor nos trae esto. Dice la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Escuchen esta palabra muy importante, fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Mira qué importante, querido hermano, es que el apóstol Pablo, desde donde él está en su cárcel, él siempre manda las cartas a su amado Timoteo. Para ese tiempo este es un muchacho, apenas está empezando, es un hombre muy instruido en la palabra también, Timoteo, pero él siempre le escribe acordándose de él y ya no es como en estos tiempos, ya no es como en esos momentos en que Pablo tenía que mandar los mensajes por medio de cartas a las diferentes ciudades de Italia, de Roma, y este muchacho recibe esas cartas. No es como hoy, que hoy hay tanta facilidad de los teléfonos, mensajes, por ejemplo, internet, YouTube, bueno, todas esas bendiciones que Dios ha traído para estos últimos tiempos, que es donde se necesita más la palabra, porque esto está un poco difícil, la vida está un poco difícil. Entonces Timoteo recibe del apóstol Pablo las cartas y él más que todo le aconseja a él para que él lleve la sana palabra y encomienda que él hable su palabra a las personas que necesitan. Entonces él dice que da gracias a Dios, y nosotros también, nosotros damos gracias a Dios en esta tarde de que estamos acá con la palabra del Señor y llegando a cada uno de ustedes, para que ustedes puedan escuchar los consejos de Dios, para que puedan escuchar en ese tiempo los consejos que Pablo le daba al apóstol Timoteo, un muchacho joven, pero instruido en la palabra y con deseo de seguir adelante y con deseo de que la gente se guiara y sanara en la doctrina o en la palabra de Dios. Así es que, hermano, yo quiero que usted vea este versículo el 5, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y la madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nosotros también estamos seguros que usted, viéndonos o escuchando la palabra, va a ver que el apóstol exhortaba para que no fingieran. O sea, que habían antecedentes, que habían personas que les habían enseñado a ellos, como la abuela y como la madre a Timoteo, que era una mujer que no fingía. Y estaba seguro el apóstol que Timoteo tampoco, que era un hombre bueno, sano, y por eso él le daba muchas instrucciones para que él llegara hasta ese pueblo y pudiera decirles a ellos que había que ser un poco oyente, y que podían ellos estar seguros que si ellos escuchaban de Dios y de la palabra de Dios, podían ser bastante sanos y llevar una doctrina y saber que ellos podían vivir felices, y aparte de eso o sea, que las consecuencias no vinieran tan altas o tan grandes, porque en el futuro para ellos. Y ese es el consejo que le da. Pero aquí al lado abajo nos dice la palabra del Señor en esta carta, en el versículo 6, dice: por esto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios
que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí le aconseja que avive él el don, ese don de Dios que Dios le ha puesto a él, y seguro que Dios, estamos seguros nosotros que a usted también, hermano, Dios ha puesto en usted un don, el cual usted tiene y usted puede avivarlo para su propia vida. Y por eso estos consejos que le manda el apóstol a Timoteo, para que él lleve la palabra a su pueblo, hermano Luis. Hermanos, cuando nosotros vemos aquí esta segunda carta a Timoteo, el versículo 1 nos habla de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Oiga bien, voluntad de Dios, no voluntad de hombre. Sin embargo, hermanos, ahora en estos tiempos modernos hay escuela de pastores, hay títulos de pastores, hay títulos de ministros, hay títulos de toda clase que se le pueda imaginar a usted. Pero aquí dice la palabra textualmente: por la voluntad de Dios. Dios lo ungió, Dios conoció a Pablo, Dios entregó el Espíritu Santo al gran apóstol Pablo, y a partir de ese momento, querido hermano, en el segundo viaje misionero, es que este gran hombre de Dios se encuentra con este muchacho, con este joven de escasos 17 años. Dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Estos son misterios que están siendo revelados y que han estado ahí latentes durante toda la vida. La vida está en Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, no es hijo carnal, es hijo espiritual. El apóstol Pablo se encontró en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y llegó, dice aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, de padre gentil. La mamá era judía, pero de padre gentil. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hermanos, qué dicha tuvo este joven Timoteo de haber conocido a un hombre del calibre del gran apóstol Pablo, que camino a Damasco tuvo que enfrentarse directamente nuestro Señor Jesucristo con Pablo, porque Pablo llevaba ordenanzas de parte del Sanedrín judío, que representa ahora a la Iglesia Católica. Oiga bien, el Sanedrín judío representa lo que ahora es la Iglesia Católica. ¿Me escuchó? El Sanedrín judío del tiempo de Jesús representa lo que hoy es la Iglesia Católica. Y el Sanedrín le había dado ordenanzas al apóstol Pablo para ir a deshacer, a matar y a destruir la obra de la primera iglesia, la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido dice el capítulo 8, capítulo 9 del libro de los Hechos, que antes de llegar a Damasco, nuestro Señor Jesucristo se le apareció en una luz más brillante que el sol. Y ahí el apóstol fue completamente confrontado por el Señor. Y después de andar persiguiendo a la iglesia, después de Cristo, es el mejor de lo mejor que hay, y que dejó atestiguado estas 13 cartas paulinas. Pero quiero referirme a Timoteo,
Vea aquí, hermano, cómo el apóstol dice aquí que lloraba recordando a su hijo en la fe, igualito que los pastores de nuestro tiempo, ¿verdad? Esos pastores que ni siquiera le dan importancia a la juventud. Esos pastores, hermanos, que ahora, en lugar de estar pendientes de lo que está haciendo la juventud, no les importa, no les interesa. Pero esta palabra de Dios, el gran apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros como predicadores tenemos que estar pendientes de esa juventud, porque es el futuro de la iglesia. Queridos hermanos, pastores, predicadores, evangelistas, misioneros, lo que sea, si ustedes están viendo este bendito programa, escuchen voz de Dios y tomen dirección de lo que Dios quiere con la juventud. Dios no quiere que la juventud se pierda. Dios lo que quiere es de que haya una buena dirección, que aquellos pastores, aquellos predicadores, aquellas personas que están en eminencia predicando palabra de Dios, estén atentos de todos los jóvenes, así como el apóstol Pablo estuvo atento, estuvo pendiente de Timoteo. Aquí dice, hermanos, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Ese es el ejemplo que el hermano Pablo nos dejó como un legado para todas las generaciones por venir. Vamos a entrar a nuestro primer segmento comercial, hermanos, y no nos cambie, por favor. Hay palabra de Dios. El título de esta enseñanza de hoy es El joven del futuro. El joven del futuro. Vea bien la enseñanza que el gran apóstol Pablo le da a este joven Timoteo cuando este joven tiene 17 años y es un joven que está en la plenitud de su juventud y que está queriendo salir adelante por las cosas que se le presentaron en aquella época. Pero el apóstol dice aquí, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti de día y de noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué lindo esto, hermano, de que hay una hermandad, una unidad en el espíritu. Estos dos hombres, un hombre que ya viejo encuentra a un joven, pero se identifican y se aman en el Señor, no como muchos piensan de que hubo ahí algo que iba en contra de un plan divino de Dios. La hermandad, hermano, el ágape, eso existe cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y cuando entendemos de que Dios nos ama con un amor ágape. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene interés en la carne. Dios lo que tiene interés es en nuestro espíritu y en nuestra alma, porque de ahí, de donde Él está, en el tercer cielo, ahí es donde nosotros pertenecemos. Un día, cuando nosotros salgamos de este cuerpo, vamos a estar en la presencia de Él, y según como sean o como hayan sido nuestras actitudes aquí en la tierra, ahí vamos a estar ante un juicio y vamos a ser o aceptados o destituidos a una eternidad, ya sea con Dios o ya sea con el enemigo. Hermano Julio. Dice su palabra, hermano Luis, y usted, estimado televidente, allá a los lados de la pantalla, que dice que este par de hombres eran tan unidos. Ellos eran hermanos de verdad en la fe de Dios. Ellos se encontraron en un momento y fue tanta la química que hubo entre ellos dos que
que aún Pablo en la cárcel, él enviaba las cartas a este muchacho para aconsejarle, porque él sabía de quién se trataba, a quién le estaba mandando él cartas, a quién le mandaba a él que hiciera las cosas bien, porque era un muchacho centrado. Era un muchacho totalmente centrado, un muchacho que de verdad amaba a Dios, que de verdad hacía las cosas para el Señor. Hoy tenemos en estos últimos tiempos que en las iglesias se está dando de que los muchachos llegan ahí con aretes, con perchis, llegan llenos de pelo, con pantalones extraños ahí, al abajo de la cadera, y esto es permitido por los miembros de las iglesias. Y en esos tiempos Pablo exhorta a este muchacho que hable para el futuro. Por eso esta palabra dice el joven del futuro. Y en estos tiempos nosotros nos deseáramos como siervos del Señor que esto se radicara en las iglesias y que de verdad se diera un buen testimonio de lo que es la palabra de Dios, y que se diera un buen testimonio de lo que es el Señor Jesucristo, a qué nos ha mandado, a qué mandó Jesucristo al apóstol Pablo, a qué mandó Jesucristo al apóstol Timoteo, a este muchacho diligente, a este muchacho emprendedor que él sabía verdaderamente que él tenía que ser ejemplo para el futuro. Y es donde Pablo le aconseja, es donde Pablo le manda esas cartas. Y qué bonito es que usted esté escuchando en esta tarde y que usted diga: qué bonito, yo tengo mi hijo, yo tengo mi hija, qué buena esta palabra, para que yo pueda hablarle a ellos, para que ellos emprendan un futuro joven, un futuro bueno y sano para la vida, no solamente para la vida de ellos, sino para el futuro de sus hijos. Porque es necesario que esta palabra llegue hasta sus corazones, porque mira lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí vemos nosotros ¿cuál es la opinión que tiene Pablo de este siervo Timoteo, que es un muchacho que no finge, que es un muchacho de verdad, es un muchacho serio en las cosas que él ha emprendido, en las cosas que Dios se le ha puesto a continuación? Y por eso es que esta palabra tiene que estar llegando hasta su hogar con gran fervor y con gran amor, porque Dios quiere eso para hoy. Dios quiere una juventud sana, una juventud sin esas tonteras de música que hay hoy, que hasta que da miedo, hasta que da vergüenza escuchar esas tonteras que se oye, que parece satánico aquello. La verdad es esa, querido hermano. Y yo estoy seguro que muchos pastores nos están viendo a nosotros hoy por medio de este canal, y muchos jóvenes nos están viendo también, porque sabemos hasta dónde hemos llegado ya, hasta donde Dios ha mandado este programa, muy lejos de esta tierra de Costa Rica, al otro lado. Ha cruzado fronteras, y estamos seguros que nos están viendo, y estamos seguros que ustedes pueden modificar esta situación que se está dando en estos últimos tiempos, que no hay respeto para la palabra de Dios, que no hay respeto para la humanidad, que no hay respeto para Jesucristo, como único Salvador, que dio la vida por nosotros. Sabemos que usted, a través de esta palabra tan preciosa, ya usted no va a fingir. Ya usted va a ser una persona que se va a dedicar y va a ser igual que Timoteo. Estamos seguros que usted va a ser un Timoteo, va a ser una Timotea usted en la palabra del Señor. Entonces usted no va a estar fingiendo su vida, fingiendo su corazón para Dios, no. Nosotros tenemos que ser de verdad. Jóvenes, ustedes tienen que ser jóvenes de verdad. Pablo está exhortando a este muchacho, y sabe por qué le está mandando esta palabra, para que él se dedique al futuro de los jóvenes, mi hermano Luis Molina. Sí, hermano, el hermano Julio estaba tocando un tema muy peligroso. Porque fíjese, hermano, de que hay muchas iglesias, muchas congregaciones, de que el ministerio de alabanza lo han pervertido. De ahí llega gente
hasta endrogada a tocar en el altar de Dios. Llega gente con pelo largo, con aretes, con pantalones y ahí cayéndosele. Pero como es la juventud, ¿qué es lo que me dijo un pastor hace unos 3 meses? Yo prefiero, me dice, tenerlos a estos aquí, así como están, y no que anden en la calle. Sí, pastor, le digo, está bien lo que usted me dice, pero usted tiene que enseñarles que el altar de Dios se respeta. ¿Cómo nosotros vamos a permitir, hermanos, decirle a una chancha que vaya al altar de Dios para que se revuelque en el lodo ahí en el altar de Dios? Por favor, pastores, entiendan, el altar de Dios es de Dios, no es de Satanás. Pero oigan lo que dice aquí, segunda carta a Timoteo, amado hijo, dice, segunda carta a Timoteo, pero el verso 1 del capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el joven del futuro. El joven del futuro es aquel, verso 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, seguir a Cristo es una lucha constante día con día que nosotros debemos de llevar encima de nuestra conciencia, porque sabemos que el enemigo está fuerte allá afuera en el mundo y que el enemigo no le va a tener lástima a tus hijos, a los jóvenes, no les va a tener lástima, los va a agarrar, los va a devanar, los va a terminar, hermanos. Sin embargo, el consejo de el hermano Pablo era darle ánimo y decirle las cosas tal como nosotros lo estamos leyendo aquí. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en los negocios de la carne, en los negocios del mundo. Y oiga, dice aquí, primera carta a Timoteo, versículo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, que porque tú eres joven, joven que me está viendo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es la forma como nosotros vamos a predicar esta bendita palabra de Dios, como el Señor se va a gozar de vernos a nosotros, de cómo es que vamos a tomar la palabra para nuestra vida, para transmitirla, para enseñarla, para que usted, querido hermano que nos está viendo, oiga, mucho cuidado con nuestros hijos, mucho cuidado con tus hijos. El enemigo, dice la palabra, anda como león rugiendo, mirando y buscando a quien devorar. Y siempre va a buscar lo más débil. ¿Sabe qué es lo más débil? La ignorancia de la palabra de Dios. Ahí está la debilidad. Pero aquí nos dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación y en la enseñanza. Estas son los consejos que el gran apóstol Pablo le estaba dando a un joven de escasos 17 años. Pero es que no eran solamente esos consejos para este varón. Dice aquí en el capítulo 4 del segundo libro a Timoteo, procura venir pronto a verme,
a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Vea qué cosa más tremenda, hermano. Porque escuchar hablar al apóstol Pablo era sinónimo de estar escuchando hablar a nuestro Señor Jesucristo. Porque era el Espíritu Santo el que estaba morando con el apóstol Pablo. Sin embargo, siempre van a haber jóvenes desertores que escuchando palabra de verdad se van a ir al mundo. Porque no hay un fundamento fuerte que luche, que pelee y que gobierne la mente de un joven. La doctrina que ahora se escucha en los púlpitos es una doctrina demasiado liviana como para que el joven pueda entender de que tenemos una lucha con el mismísimo infierno y que Satanás no está jugando. Satanás está destruyendo este país y el mundo entero. Satanás está en guerra ahorita contra la humanidad y principalmente contra este bendito evangelio. Desgraciadamente, ya no hay pastores, ya no hay predicadores que se atrevan a hablar la verdadera palabra de Dios. Llegamos a nuestro segundo segmento comercial y luego no nos quite de su canal. El joven del futuro es la predicación y la enseñanza de esta tarde. Dice la historia que el gran apóstol Pablo estaba preso allá en la ciudad de Roma porque un hombre odioso, un hombre anticristiano llamado Nerón, en el año 64, después de nuestro Señor Jesucristo, tuvo la osadía de darle fuego a la ciudad de Roma y culpar a los cristianos que estaban en esa época viviendo ahí en esa ciudad. El líder de la iglesia de los cristianos de aquella época, de la iglesia primitiva, era el apóstol Pablo y fue encerrado, y en el año 66 después de Cristo, de nuestra era, es sentenciado a muerte. Y estos son los últimos consejos que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en espíritu, a su hijo Timoteo. Dice de la siguiente manera: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y oiga, hermano, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra en Cristo Jesús. Estos fueron los últimos consejos que el apóstol Pablo le escribió a su hijo amado Timoteo allá en Roma en el año 66 de nuestra era, hermano Julio. Pablo sabía que él era un hombre que iba a ser sacrificado, que le quedaba poca vida ya y que necesitaba un sucesor porque la juventud
era grande y ese sucesor tenía que ser un hombre aprobado, tenía que ser un hombre diligente, tenía que ser un hombre con grandes condiciones, porque hoy se está marcando la diferencia en muchos jóvenes también, así como hay jóvenes un poquito desordenados, también tenemos jóvenes muy buenos, jóvenes que llevan la palabra del Señor en su corazón y que de verdad anhelan heredar, dejar un plegado de virtudes para aquellas personas, aquellos jóvenes que necesitan de Dios, porque como está esta vida, como está el mundo al otro lado, los deleites del mundo están al día. Así es que Pablo sabía que se necesitaba instruir un hombre que fuera de grandes condiciones, y Pablo le habla a Timoteo aquí en esta carta, en el segundo capítulo, le dice que en el versículo 15, le dice que procura con diligencia. Seguro él angustiado también de verse que había un futuro y que había una juventud para el futuro. Entonces le dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿De qué nos tenemos que avergonzar hoy día? De las malas ideas que hay en los jóvenes, de los malos hábitos que se están metiendo a las iglesias, de esas formas de actuar la juventud aún en las iglesias de hoy día, y no hay quien les estorbe. Es que ya es bueno que veamos nosotros las consecuencias que vienen a futuro con la juventud, y eso es la preocupación de Pablo con Timoteo. Pero la preocupación de Pablo con Timoteo es que él lleve un mensaje eficiente, totalmente, con diligencia tienes que actuar, joven, hoy en este día. Con diligencia tienes que actuar en las iglesias, pensando en que hay una juventud por delante, de que hay amigos suyos por delante, de que hay hijos suyos por delante, hermanos suyos por delante, en la fe del Señor, y que deben de aprovechar esta sana palabra, esta sana doctrina que habla Pablo a Timoteo, sabiendo que este hombre va a ser el joven del futuro, hermano Luis. Sí. Ya para concluir, solamente quiero hacer esta aportación, querido hermano. Dice aquí capítulo 4 del segundo libro a Timoteo, la segunda carta a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio para el joven del futuro. El joven del futuro es esta palabra de Dios que hoy se ha enseñado en esta tarde, en esta noche, en Canal 54 desde San José de Costa Rica, por Voz de Restauración a las Naciones. Queridos jóvenes, oigan bien, palabra de Dios, métanse en la Escritura, pregunten a sus pastores, lo que esté mal, lo que usted sienta, háblenlo con diligencia, así como estos dos hombres,
un hombre ya viejo para ser sentenciado, para ser ejecutado, le está enviando las últimas palabras de su vida a un hombre, a un joven de 17 años, que fue el sustituto del apóstol Pablo. Él lo heredó en el ministerio de la predicación y del apostolado de la iglesia primitiva. Hemos llegado a nuestro final, queridos hermanos, y vamos a estar orando por Luis Guillermo, de allá de Tres Ríos, por el hermano Marco Tulio, del Carmen de Guadalupe, por la familia Fuentes Abarca en San Salvador, por Nelly María y Liana Margarita en San Salvador, y don Ernesto y don Miguel también en San Salvador, que me avisaron que Dios hizo la obra y recuperaron un furgón de mercadería que no se la querían entregar. Hermano Julio. Es una bendición, estamos muy contentos, estamos muy felices por este milagro del Señor. Siempre van a haber milagros. Si nosotros actuamos con fe en el Señor, Dios va a operar de una forma preciosa, de una forma linda, y nosotros en ese gozo estamos en esta tarde, despidiéndonos del programa, sabiendo que usted ha escuchado una sana palabra, una sana doctrina en esta tarde, sabiendo que el futuro de los jóvenes está en las manos de los pastores, está en las manos de los líderes de jóvenes, y les pedimos por favor en el nombre de Jesús que usted, joven, trate de ser un hombre diligente en la palabra de Dios, amén, honrado, amén, honesto así para Dios, sea, Señor. Y de esa forma usted va a ganar muchas almas, muchos hermanos que están en la perdición de las drogas, que hoy día se están consumiendo, que hay muertes, estamos pasando estas penalidades tan tristes aquí en la zona de Desamparados, con ese montón de jóvenes muertos. ¿Y por qué es esto? Porque no se da una doctrina sana. Así es. Así es que nosotros, en el nombre de Jesucristo, Señor, estamos orando en esta gracias, tarde, Señor, gracias, para Señor, que estas personas, Señor, sí, Señor, sean restauradas, Señor, tome y control, te damos muchas Padre, gracias de todo corazón, Padre, tome por este control, Padre, milagro que te hiciste, Señor, y esos furgones y esas ropas y todas esas cosas que iban ahí, Señor, ya están siendo entregadas a aquellos necesitados, Señor, a quien tú las enviaste, Padre del cielo. Te agradecemos, Señor, mucho por la obra tan grande que has hecho, Señor, sí, y te Señor, agradecemos por la palabra del Señor, Señor, en esta tarde, Padre. Te agradecemos mucho, sí, Señor, porque sabemos que por medio de esta palabra muchos, pero muchas personas, muchos jóvenes van a tener futuro, Padre. Así sea, futuro Señor, lindo, un futuro sí, cierto, Señor, no incierto, sino un futuro cierto, Padre, en el Señor Jesucristo, hermano Luis. sí. Queridos hermanos, como siempre, el tiempo nos ganó, pero dentro de 8 días, si Dios no ha venido y no ha sido el arrebatamiento de la iglesia, aquí nos van a tener nuevamente con ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Y desde aquí, desde San José de Costa Rica, les enviamos toda la bendición del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén.